un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decíamos recién, queremos saber de la ranita del Pehuenche que está en el centro de una de las noticias, ¿no? Ayer la ministra de Energía, Jimena Rincón, dijo que la ranita del Pehuenche nunca estuvo en los estudios ni discusiones previas de la iniciativa esta del proyecto eléctrico que fue rechazado finalmente, digamos, dando razón a un grupo de personas que fueron la cabeza de lanza ahí para defender esta ranita porque estaba en peligro de extinción. Y entre ellos la figura de Leonardo DiCaprio, que me perdone el señor DiCaprio con todo el respeto, pero esto no, es como que esto le pedía, una organización lo pidió y bueno, en fin. Y él, como decía el expresidente Frei Ruiz-Tagle, el otro decía, y ahora inventaron una ranita y cualquier cosa para rechazar proyectos. Pero para la gente que nos está escuchando, decir, pero ¿cómo es posible que por una rana se rechace un proyecto de esa cantidad de millones de dólares? En fin, ¿qué tiene esta rana? ¿Por qué hay que cuidarla tanto? Es lo que queremos saber. Y estamos ya con Claudio Assad, que es especialista en anfibio, copresidente del grupo de especialistas de estas especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Muy bien. Hola, Cecilia, Sebastián, gracias por el contacto. ¿Por qué inventaron la ranita? ¿Qué te pareció todo eso que se armó a propósito de la ranita, que se inventaron ranita y que sacan la ranita? ¿Cómo ves ese asunto? Ustedes que están tan metidos justamente en la investigación de esto, que aparezcan esas visiones de incumbentes, de personas importantes. Como un poco despectivo de la ranita también. Claro, yo creo que eso es un poquito banalizar el debate, ¿ya? Salir con, digamos, con todo el respeto que me puede merecer, por supuesto, el expresidente Frei, declarar de que inventaron la ranita es banalizarlo porque aquí no se ha inventado ninguna ranita, sino la ranita del Pehuenche es una especie microendémica que solamente vive en la parte alta del Alto Maule. Y lamentablemente este proyecto, y es una especie en peligro crítico de extinción, que es el riesgo más alto que puede tener una especie, cualquier especie, ¿cierto?, antes de que la perdamos. ¿Qué es lo que es riesgo crítico? ¿Se puede cuantificar cuántas especies quedan o no? La IUCN, que es la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, pues una de las cosas que es más conocida es porque establece la lista roja de las especies, ¿ya? Y esa lista que te permite medir el riesgo de extinción desde un pequeño caracol hasta una ballena, utilizando el mismo método, que es un método objetivo y que es altamente científico, clasifica las especies según ese riesgo de extinción. Y el peligro crítico significa de que existe una alta posibilidad de que la especie se extinga en los próximos años, ¿ya? Y todo eso se puede cuantificar efectivamente. Y en el caso de esta especie, no quedan más de 1000 individuos adultos, 500 más o menos 500, mitad y mitad, ¿cierto? Por el lado chileno y por el lado argentino. Uh-huh. Claudio, a ver, la Comisión de Evaluación, entonces, precisando, la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule es quien rechaza este proyecto de interconexión eléctrica, Los Cóndores Río Diamante, impulsado por Enel Generación Chile, por estos reparos relacionados por los efectos sobre la biodiversidad que podría tener este proyecto. Pero y si a propósito de la rana pehuenche, ¿qué rol cumple este animal en la biodiversidad de ese sector? Sí, añadir que bueno, la comisión efectivamente de evaluación ambiental principalmente lo rechaza por los impactos en biodiversidad que no fueron bien evaluados en el estudio. Y también por otras cosas, pero entre ellas una de las más importantes también el impacto en el turismo. ¿Ya? Ustedes tienen que entender de que, por supuesto, que visualmente tener cables de alta tensión con torres de alta tensión en un paisaje y que tiene un interés importante de turismo, eso por supuesto que es relevante, ¿ya? Y también, dicho sea paso, y es súper interesante lo que pasó justamente en esa comisión, que fue una votación prácticamente unánime, ¿ya? Solamente el Ceremi de Energía fue el que se mostró favorable y todos los otros Ceremi, que por supuesto incluye medio ambiente, pero MIM, BUMOP, telecomunicación, economía, todos se mostraron
en O sea, rechazo. ¿Y qué dice eso? ¿Qué dice eso? Yo creo que dice que justamente esto, de que el problema, estaba la ranita, había otros problemas, pero que justamente el estudio no tenía muchas falencias, ¿ya? La ranita está desde el principio en el estudio, pero lamentablemente no se evaluó de buena forma, ¿ya? Y ese es el problema que tuvo, yo creo, este proyecto. O sea, hay una especie de caricatura también decir que se rechazó por una rana, cuando en realidad son muchos otros factores que influyeron en este rechazo. Sí, hay más, es más complejo que solamente reducirlo a la rana, pero la ranita, y aquí te vas a responder la pregunta anterior, la ranita igual se transformó en un símbolo de la biodiversidad por su estado, digamos, tan alto de riesgo de extinción, porque también uno con los proyectos tiene que trazar líneas, ¿cierto? Y al menos en mi opinión, hay líneas rojas que un proyecto no puede traspasar, y en este caso es la extinción de una especie. Cuando ocurre la extinción de una especie es para siempre, no hay vuelta atrás, pero los proyectos siempre van a tener una posibilidad de hacerse sustentables y que por ende puedan convivir con la biodiversidad por un lado, y por otro lado le pueden entregar beneficios a la población. Ahora, Claudio, pero alguien podría decir, ¿y qué importa que se extinga esta rana? Bueno, es una discusión más larga que puede llegar a ser filosófica, ¿cierto? Claro. Pero yo lo respondería de forma con una idea principal, que es que todas las especies son importantes en el planeta, ¿ya? Nosotros estamos viviendo un actual proceso de extinción en masa de especies. Esta es la sexta extinción de masa de la especie. La quinta fue un meteorito que terminó con todos los dinosaurios de la Tierra. La gran diferencia es de que la actual es causada por el hombre, ¿ya? Y está ocurriendo a una velocidad que no tiene precedente, ¿ya? Las especies se están perdiendo muy rápido. Entonces los humanos somos responsables directos, ¿ya? Y todas las especies cumplen funciones porque finalmente la sobrevivencia del ser humano depende de la biodiversidad y los recursos naturales. El aire que respiramos, el agua que tomamos, el alimento que tenemos, las economías dependen finalmente de esto. Entonces, cuando empezamos a perder una especie por acá, otra especie por allá, realmente no nos estamos haciendo ni un favor a nosotros como humanidad. Ahora, uno de los argumentos que planteaba DiCaprio, ya te voy a preguntar por DiCaprio, pero uno de los argumentos que planteó ahí es que no buscan paralizar además esta interconexión, sino que cambiar el trazado, buscar otra fórmula. ¿Tienen ustedes una alternativa ante eso o buscar una alternativa ya va de la mano de quienes están generando este proyecto? Si nos consultan, sí, por supuesto podemos aportar. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hacer, si hay un problema, a ser parte de la solución y poner nuestra expertise y poner, ¿cierto?, nuestros antecedentes en pos del desarrollo del país, ¿cierto?, regional y nacional. Ahora, y en ese posibilidad de coexistencia no existe, o sea que por último a lo mejor se mantenga el trazado, pero se busque otra fórmula de generar ese trazado, no, que entiendo que es aéreo por lo demás. Lamentablemente el trazado en su parte final pasa por la mitad del hábitat. Eso no. Si el estudio hubiese sido hecho bien desde un principio, esa situación no se hubiese producido, ¿cierto? Se pudo haber corregido en una etapa temprana. Pero lamentablemente no ocurrió eso, y el proyecto que fue presentado en la parte final del trayecto pasaba por la mitad del hábitat, que es muy reducido. Estamos hablando de un área más o menos de 10-20 kilómetros cuadrados. Y efectivamente, imagínate, si ya tiene una especie que está cercana a la extinción, si tú le agregas otro factor, que en este caso tú tienes que considerar la construcción de la línea, con todos los caminos, remoción de tierra, etcétera, y después imagínate lo que significa poner estas grandes estructuras, estas grandes antenas sobre las vegas y sobre los esteros donde habita esta rana, realmente el impacto es directo. Entonces, en ese sentido, sí, desde el punto de vista de la rana, correr eventualmente el trazado algunos pocos kilómetros de ese lugar que es tan crítico es una solución factible para esta especie. Ahora, el problema, como les decía antes, este proyecto no está rechazado solo por la ranita. Hay otros problemas que me imagino que también pueden tener otra solución. Quizás el turismo es un poquito más complejo. Por eso lo decía, que decir así públicamente que es por una ranita es un poco como caricaturizar el asunto o mofarse del tema, entre comillas. Ahora, la ministra Jimena Rincón dice que nunca estuvo la rana del pehuenche en ninguno de los estudios. ¿Tú la contradices? A ver, la ranita está mencionada desde el primer estudio. Es evidente, es una especie que está ahí, que está en peligro crítico de extinción, y eso está mencionado en el estudio. Lo que no hizo bien el estudio fue justamente evaluar el impacto del proyecto sobre esta especie, ¿sí?
Ajá. Pero la ranita siempre estamos, por supuesto. Porque la ministra dice fue como una carta de último minuto que se esgrime por alguien, como el Leonardo DiCaprio, que fue buscado por una organización, como más o menos utilizado. Claro, como que hubiese sido una estrategia de último minuto, ¿no? ¿No es así? No es así, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo se da el vínculo de DiCaprio con Rewild? No, en ese caso, yo personalmente, digamos, trabajo en conservación de anfibios hace más de 20 años. Uno de los proyectos que hemos desarrollado con más fuerza ha sido la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin. Y en digamos, años de experiencia, una de las organizaciones con las que hemos trabajado se llama Rewild, que fue fundada por el mismísimo Leonardo DiCaprio, que tiene un foco bastante importante en conservación de anfibios en todo el mundo. Y cuando nosotros nos enteramos de esto, que lamentablemente no fue hace 5 años atrás, sino que hace mucho más reciente, iniciamos, digamos, este llamado de lo complejo que era este proyecto para esta ranita, que podía significar la extinción de la ranita. Contactamos a nuestros partners de Rewild y a partir de esta conexión ellos evaluaron también la urgencia que tenía lo grave que podía ser esta situación por la extinción de una especie, y ellos, digamos, movilizaron sus redes para poder contar con el apoyo de Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Estamos conversando con Claudio Assat, insisto, él es copresidente del grupo de especialistas de anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La ranita de Darwin también estuvo en la noticia, recuerdo, y finalmente salió bien esa batalla, ¿no? Claro, volvió ese decreto, de los decretos retirados volvió, ese es el plan. Nosotros desarrollamos el plan binacional y a partir de ese plan binacional se originó el plan Recoge, que son los planes chilenos, digamos, la legislación local chilena, para poder ratificar también todo ese trabajo. Y un poquito lo mismo, en ese caso, eso fue un trabajo que fue de 10 años para llegar a un resultado que pasó distintos gobiernos, distintos colores políticos, y que es un trabajo que es basado en la evidencia, pero además, algo que es súper interesante es que son trabajos colaborativos, donde uno se sienta en la mesa con todos los actores relevantes. Eso incluye la academia, el gobierno, las autoridades públicas, ¿cierto? Organismos públicos, organizaciones sociales, pero también la empresa privada, ¿ya? Porque hoy en día, para hacer conservación, tú tienes que conversar con todos los actores. De lo contrario, digamos, es muy difícil poder lograr tu objetivo, que es hacer que las especies puedan perdurar en el tiempo. Uh-huh. Y eso lo entendió, yo creo, el gobierno bien, y por eso volvió ese decreto, y la ranita de Darwin cuenta con un plan Recoge actualmente. Ahora que la ranita está en el estado que está, al borde de la extinción, en peligro crítico, la del pehuenche. La del pehuenche, volviendo a la pehuenche. Sí, no, que estábamos hablando de la de Darwin, por eso. Sí. No, pero la del pehuenche está en ese estado no por el proyecto, porque el proyecto obviamente no se ha ejecutado. Hay otros problemas que también son algunos medioambientales, que claro, el trazado de una ruta que hay por ahí. Uh-huh. También está el tema de las truchas que están en la zona, que son contaminantes. Hay una enfermedad que se llama quitridiomicosis, creo que lo dije bien, que son finalmente otros elementos que son los que las tienen en este estado crítico de conservación. Más allá del proyecto, que podría ser letal y extinguirla, pero hay un problema que está latente ya ahí presente. ¿Cómo se aborda y qué es lo que están haciendo justamente para ello? El pastoreo entiendo que también afecta bastante ahí el ecosistema de la rana. Una de las condicionantes que esta especie del pehuenche esté en peligro crítico de extinción es que es una especie microendémica, ¿ya? Eso significa que vive en un área geográfica muy reducida, en este caso justo en el límite de Chile y Argentina, pero además tiene una serie de amenazas, ¿cierto?, que son las que tú dices. La más importante es la ruta internacional. El paso pehuenche. El paso pehuenche, claro. Que cuando se construyó, alteró los cursos naturales de varios esteros de ahí. Y en invierno se ocupa sal, ¿ya? La sal para derretir la nieve. La sal termina en los cuerpos de agua. Los anfibios en general no viven en aguas saladas, por eso no viven en los océanos o en los estuarios. Y las otras amenazas que dices tú, incluido el cambio climático, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos una serie muy compleja de factores que están operando para que esta especie la tenga muy difícil y esté declinando, digamos,
este proyecto ya podía significar el último golpe de knockout. Por eso también la relevancia de poder levantar esta situación y que en este caso la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule pudiera tener todos los antecedentes para poder votar con la mejor información posible. Oye, y solo de curioso, ¿las truchas que se las comen? ¿Qué pasa con las truchas? Porque las truchas son un temazo, porque las truchas son una de las especies invasoras más ampliamente distribuidas en el mundo. La tenemos en Chile prácticamente de Putre a Tierra del Fuego. Pero la gente piensa que son nativas, pero no, son introducidas, ¿cierto? Y esta especie en Chile, todos los organismos que viven en agua dulce, muchos de ellos son pequeños, ¿ya? Y estas truchas pueden alcanzar tamaños grandes, pueden alcanzar el kilo sin problema, y van a depredar por todo lo que pueden encontrar por ahí, y eso incluye huevos, renacuajos y juveniles de anfibios. A propósito de anfibios, Claudio, ¿qué otros anfibios hay en Chile que ustedes puedan estar atentos y que hay que cuidar? Bueno, lamentablemente también, ¿por qué los anfibios han adquirido tanta importancia a nivel mundial? Es porque en esta, digamos, crisis de biodiversidad que estamos viendo en el planeta, los animales que están desapareciendo más rápido son los anfibios, ¿ya? Un 80% de las poblaciones silvestres de anfibios han disminuido en los últimos 50 años, y cerca de la mitad de las especies de anfibios del planeta, que son 9.000, cerca de más de 4.000 especies, están amenazadas de extinción, ¿ya? Y eso es por una serie de razones. Por ahí también mencionaron la quitridiomicosis, que es esta enfermedad que es como un símil del COVID-19, ¿cierto? Una enfermedad que se origina en Asia, que en los años 70 sale de Asia, y los anfibios de todo el mundo, incluidos los de Chile, ¿cierto?, nunca habían estado en contacto con este hongo y es altamente letal, ¿cierto? Pero además porque son muy sensibles al cambio climático. Los anfibios tienen la piel permeable, es decir, ellos respiran por la piel y también intercambian agua y electrolitos, y dependen de la temperatura del ambiente. No regulan la temperatura como nosotros los humanos o los aves, qué sé yo, sino que dependen de la temperatura del ambiente, y también dependen mucho de la humedad o de los cursos de agua. Y el cambio climático, una de las cosas que digamos que está ocurriendo es que el planeta se está calentando, y por otro lado, la tendencia, porque este año es la excepción, la tendencia son las megasequías. En el caso de esa enfermedad, la quitridiomicosis, ya extinguió 90 especies. Estaba leyendo ahí en un artículo. Extinguió 90 especies y más de 500 están declinando producto de esta enfermedad. Oye, y esta ranita pehuenche, en esto del equilibrio que a veces tiene la naturaleza, de lo que se alimenta un animal, hace bien para la biodiversidad, en fin, el equilibrio natural, ¿de qué se alimenta la rana pehuenche? Los anfibios en general, casi todos hacen lo mismo, ¿eh? Los renacuajos son herbívoros, comen de plantas acuáticas, algas que crecen en las rocas, y una vez que ocurre la metamorfosis pasan a adultos, comen lo que se mueva y que le entre por la boca, que típicamente son insectos, ¿ya? Entonces, de hecho, los anfibios del mundo son excelentes controladores de plagas de insectos, plagas que pueden ser eventualmente dañinas para la producción de alimentos, o que pueden ser incluso transmitir enfermedades a las personas, como son, qué sé yo, el Zika, qué sé yo, la fiebre amarilla, la malaria, etcétera. Eso es muy importante, es decir, también cumplen una función que a nosotros nos interesa que se siga cumpliendo, ¿ah? Así es, para sí. Salud de nosotros incluso, no solo del planeta. Claro. Bueno, te damos las gracias, Claudio Assad, entonces especialista en anfibios, comentando sobre la rana del pehuenche, que ha generado una polémica. Finalmente fue rechazado el proyecto, pero no solamente por el tema de la rana pehuenche, como decía Claudio Assad, sino por otros elementos que también estaban en discusión ahí, ¿no es cierto?, que podrían causar un daño a la naturaleza. Muchísimas gracias, Claudio, que estés muy bien. Ya, mucho éxito, que estén bien. Chao. Gracias, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Nos vamos hasta Ciudad de México ahora. Allá deben haber buenas papas fritas. Allá está Osvaldo Lizama. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cecilia, Seba? Estamos acá en la Ciudad de México, andamos en un evento relacionado obviamente a las plataformas de streaming, a los estrenos, que es lo que nos
nos convoca hoy un evento particularmente, Cecilia Seba, de Amazon Prime Video. Van a presentar varias novedades para la región en general, para Latinoamérica, y obviamente hay algunos títulos especiales para Chile, entre ellos la serie Catedrales, que es una serie de factura 100% chilena que se anunció hace algunos meses. Hoy se va a revelar el tráiler, la fecha de estreno, pero ya se sabe, por ejemplo, algo de la trama, del elenco. Es una serie que va a hablar sobre una familia religiosa que se enfrenta a un asesinato y a la verdad detrás de después de 30 años. Una serie que va a explorar temáticas como la religión influyendo en las vidas, cómo las verdades se meten muchas veces debajo de la alfombra en las familias. Una serie a la que se le han puesto muchas fichas y va a ser parte de lo que vamos a revisar hoy acá en este evento en Ciudad de México. Dime, antes Seba, que vayamos allá al detalle, contemos un poquito a la gente el backstage de cómo es esto. Están en un salón, se pasean los actores, los productores. ¿Cómo son estas reuniones? Bien, en esta en particular estamos en un salón de eventos bastante grande. Estamos disfrutando de un desayuno. Son las 9:42 acá en México. 2 horas menos, claro. A la espera de que parta el evento. A la espera de que parte el evento va a haber una especie de presentación por parte de los ejecutivos de la plataforma y luego va a haber un espacio de entrevistas con diversos actores. A nosotros nos va a tocar entrevistar a una actriz chilena, Octavia Bernasconi, que está muy popular en las teleseries de Mega actualmente, que va a ser, por supuesto, parte del elenco de Catedrales. Un evento, Seba, donde hay prensa de todos los países, prensa de Colombia, de Argentina, Brasil, México y, por supuesto, prensa de Chile. No soy el único periodista que anda acá, hay otros colegas también. Y es un evento que es primera vez que se realiza a nivel regional, Seba. Antes se había hecho por países y ahora por primera vez se junta toda la prensa latinoamericana para poder hacer estos anuncios para, no específicamente para 2027, sino que hay cosas que van a aparecer de aquí a fines de año, así que también hay novedades que vamos a estar comentando, por supuesto, en Cooperativa un poquito más adelante. Pero así es más o menos el evento. Estamos esperando en este momento poder ingresar a la presentación y luego vienen las entrevistas, un típico viaje de prensa, Seba, donde las plataformas contactan a los medios de comunicación para poder viajar y poder hacer entrevistas y poder conversar un poquito más en detalle de las producciones y las obras que tiene cada una de las plataformas. Bueno, esperamos. Vamos a lo que está en concreto. A lo que nos convoca. A lo que nos convoca a saber de ti también, saber de qué estabas haciendo en México. Ahora, mientras esperamos esas series que vas a tener noticias ahí, ¿qué podemos ver? Mira, tenemos 2 estrenos bien interesantes para esta semana, Cecilia, y tenemos uno que está haciendo harta polémica en Argentina y que, bueno, en Chile no creo que haga polémica, pero sí va a ser una serie bien vista, bien popular, porque es un personaje muy conocido en nuestro país. Esto es Moria. ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una Moria persona es la Oye, historia de... una cosita, Osvaldo, antes de que nos detalle. En Argentina es el tema del momento, la serie de Moria Kazan. Ya la vi. Yo la empecé a ver, muy entretenida. Les voy a preguntar ahí después qué les pareció. Excesiva, así. Como Moria Kazan. Como Moria Kazan. La One. Exacto. Sí, la One, la mostra. Es la mostra. Es una serie, esta Moria, obviamente habla de la historia de esta gran showwoman argentina cuya fama cruzó la cordillera. En Chile la conocemos muchísimo. Y esta serie viene a relatar un poco la vida y la carrera de Moria Kazan desde sus inicios hasta la actualidad, convertida obviamente en una de las lenguas más filosas de la farándula trasandina y una dama del espectáculo en Argentina. La serie, de manera muy interesante a mi juicio, utiliza un recurso que no es muy común en las producciones biográficas. 23. Oh, se nos fue el One, se nos fue. Se nos fue el One, que está allá en Ciudad de México, recordemos, está haciendo ahí estas series de entrevistas, reportaje a propósito de lo que se viene.
Empezábamos a comentar lo de Moria, esto que decías tú, Sebastián, que es el tema en Argentina, Claro, porque pero en general muy aplaudida, pero hay algunas polémicas. Sí, pues no, polémicas nunca faltan allá en Argentina, algunos que quieren hacer demandas. La hija de un ex marido de Moria Kazan que aparece el personaje en la serie y que según la hija, cómo lo retratan no tiene nada que ver con la verdad de su padre. Lo retratan como un adicto finalmente. Sí, que se quedó con plata de Moria cuando se separaron, eso es lo que ella más reclama. Y lo otro que también hacen en las listas de los que no están que fueron parte de la vida de Moria y que no están presentes pero sí, es que sería eterna la serie si hay pero que no estar... solo romántico, sino que por ejemplo, escuchaba al hijo de Gerardo Sofovich, el gran productor de televisión argentino de la historia, que uno de los que descubrió a Moria Kazan, y decía al hijo, pues ya falleció Sofovich, y decía al hijo, aparece muy disminuido, muy chiquitito el personaje, debió haber sido más importante. En otro dicen, ¿por qué no está Marcelo Tinelli, que fue el que la llevó a ser jurado en los programas de televisión? En fin, hay debates gigantes con la serie de Moria Kazan que generó impacto en Argentina. A mí lo único que no me gustó de la serie, una tontera, que ella, recordemos, está con Susana Jiménez, las dos ahí. Amigas y rivales. Amigas y rivales, pero sobre todo amigas, la rubia y la morena. La actriz que representa a Susana Jiménez no le pega tanto. No le pega, encuentro yo. Susana Jiménez era mucho más que lo que se muestra en la serie. Pero bueno, sí, ahí está de nuevo Osvaldo. Osvaldo tiene la palabra. Sí, el decorado se calla, que habla Osvaldo. El decorado se calla. Es parte de las frases que se recrea en esta serie que estaba, no sé hasta qué parte lee, pero quería contarles que la serie se termina desarrollando finalmente 3 líneas temporales distintas, interpretadas de manera muy... Osvaldo, ¿sabes qué? No estamos con buena conexión contigo, que estás allá en Ciudad de México. Una de las novedades, efectivamente, es esta serie Moria, que está en Netflix, Sebastián. Tú la empezaste a ver ya. Los 2 primeros capítulos. Oye, sale críticas y comentarios hasta en el diario El País de España, imagínate, ¿no? Sí. Y Moria Kazan, que aparece ella, además. Y la interpretan 3 actrices distintas en las 3 etapas de su vida. Y para mí la más lograda es la que hace su propia hija, Gala, que la interpreta en la época de la juventud de Moria, cuando recién comienza, ¿no? Ahora me llama la atención que ni un problema Moria Kazan en reconocer todos sus toda su postura en la vida. Ella hace lo que quiere, lo que hay que probarlo todo. Esa es su filosofía de vida, vivir intensamente, y un ego y no sé cómo llamarle, o sea, un amor por sí misma impresionante, que es la que la empuja a querer hacer todo en la vida y lograrlo. Es divertido porque ella hoy tiene un programa de televisión, un matinal allá en el Canal 13 de Argentina, y siempre le hacen broma en los otros programas, porque todos los temas los termina llevando a ella. No hay forma de que no termine hablando de ella, pero en todos los temas, de la política, la tele, la música, el baile, todo termina siendo de ella. Oye, otro que confirmó demanda es el hijo de Jorge Porcel. Porque es que aparece como había mal parado por ser como un toquetón. Un toquetón que la toquetea a la Susana Jiménez, me tiene harta este gordo que me toca toda, y dice, ¿por qué no le paran los carros? Bueno, aparece también Olmedo, representado por actores, por supuesto. Ahora a ver si lo logramos, Osvaldo. Sí, estamos acá, Cecilia, moviéndonos por las calles de Ciudad de México. Sí, estabas hablando de las demandas, principalmente la de Jorge Porcel Jr. Esa es parte de la polémica que ha generado. Obviamente aparecen muchas figuras del espectáculo argentino a lo largo de toda la carrera de Moria Kazan. Estaba contando que se ve representada en 3 líneas temporales. Está acá interpretada por su hija Sofía Gala Castiglione en su época más de juventud. Está Griselda Siciliani de la serie Envidiosa en su época ya de adultez, y está Cecilia Roth en su época más actual, interpretando a Moria Kazan. 8 capítulos tiene esta serie, una serie muy entretenida. Me parece una serie donde obviamente el personaje de Moria Kazan se roba la película, y
va a dar mucho que hablar en términos de polémica. Ya lo comentaban ustedes, en Argentina ya hay anunciados algunos juicios en contra de Netflix. Probablemente haya más juicios que aparezcan en los próximos días, las próximas semanas. Me parece también, Seba, que era la intención de la serie. Finalmente. Ok, Osvaldo, ¿sabes qué? Cuando esté de nuevo acá en Santiago la comentamos más largamente, cuando podamos hablar así en vivo, suena en directo. muy malito. Sí, suena malito, ahí los mexicanos no tienen buena conexión ya. Órale, pues pinche güey, conéctate al wifi. Ay, Wi-Fi. Ya. Guateamos. Gracias, Osvaldo, que salga todo bien allá en Ciudad de México. Cuídense. Chao. Y ya saben, ahí, si quieren entretenerse, además Moria Kazan cuando viene a Chile, se llena inmediatamente. Se agota la entrada. Sí, hace poco. Cualquier obra de teatro, comedia, bueno, sobre todo comedia, lo que hace ella, ¿no? Yo lo que encuentro increíble, Cecilia, tiene 80 ya. ¿Y viste cómo está? Y una vitalidad, pero impresionante, absoluta. impresionante. No para. Sí. Programa diario en la tele, obras de teatro, calle corriente, viaja por el continente. Una infatigable la Moria. Y trabajadora, que eso también es algo que se destaca mucho. Como dicen los argentinos, una laburante. Ahora, yo no sé cómo la hija la ama tanto. Porque Sofía Gala. Sofía, por Dios, ser hija de Moria Kazan, si uno ve la serie, o sea, es para tener toda la vida en el psiquiatra. Pero bueno. Bueno, ella la interpreta en una de las épocas, ¿no? Sí, claro, cuando es joven la Moria, eso te decía. Y que es para mí la mejor, la más lograda, es muy buena actriz la Sofía, Gala. Bueno, Sofía Gala. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.